Durante la mayor parte de mi vida fui escéptica. Me basaba en el pensamiento lógico más que en cualquier otra situación, sobre todo en cuanto a lo paranormal se refiere. En gran medida porque no había vivido nada que se le acercara a dicho fenómeno. Sin embargo, hace no mucho tuve la mala suerte de comprobar que lo paranormal es real. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Lo que les voy a platicar pasó hace unos cuantos años, cuando recién nos mudamos a la que ha sido una de las últimas casas donde he vivido con mi familia. Era una casona ubicada a las afueras de la ciudad de tamaño bastante considerable en comparación a los otros tipos de vivienda que se encontraban cercanos a la ubicación. Según nos contó el vendedor, estaban otorgando un buen precio porque les surgía contar con un inquilino, pero creo que solamente fue un truco mercadológico en el que terminamos cayendo. Pues poco a poco nos dimos cuenta de las verdaderas razones del bajo costo. Recién nos mudamos, notamos que el ambiente dentro de la propiedad era más pesado de lo normal, y el sonido del exterior se veía bastante sofocado recién cruzabas la puerta. Igualmente el clima se tornaba bastante más fresco en comparación con el exterior, a pesar de que no tenía aire acondicionado. En un principio le adjudicamos esos pequeños detalles al desarrollo arquitectónico. Poco a poco supimos que no era por ello, que el trasfondo era muy distinto. A los pocos días de habernos mudado, noté que mi hija de 3 años no jugaba ni era tan risueña como lo había sido en la otra casa donde vivíamos. Se le veía triste y consternada en comparación con la niña risueña que era en nuestra otra casa. Eso igualmente se lo adjudiqué a que podría ser parte del periodo de transición hacia la nueva morada. Sin embargo, conforme más atención le ponía, me daba cuenta que no solo era eso, había algo más. Pues era notorio que evitaba ciertos lugares en la casa. Sobre todo cuando por error se encontraba en uno de ellos, se soltaba a llorar desconsoladamente y si no había un adulto cerca. Yo trataba de preguntarle qué le pasaba, a lo que ella solamente se limitaba a abrazarme. La situación empeoró conforme los días avanzaban, ya que ella se ponía más grave. Lloraba desconsolada y con un gran temor que se proyectaba en su mirada y en el sonido de sus quejidos mientras sollozaba. Cuando me acercaba a ella, simplemente se limitaba a señalar la parte alta de la puerta. Yo quería saber qué le causaba el miedo, por lo que insistía preguntándole qué era lo que estaba ahí. Ahí hay un niño, me dijo después de varios días de tratar de saber qué es lo que estaba haciéndole perder la cordura. Sin embargo, yo no podía ver nada siquiera cerca de la puerta, aunque he de mencionar que en algunas ocasiones que entraba al lugar donde estaba la niña llorando, sentía un frío más helado de lo normal. Los vellos de mi cuerpo se enchinaban sin motivo aparente. La situación llegó a tal punto que mi hija se negaba a entrar en ciertos cuartos de la casa por completo, argumentando que el niño estaba sobre la puerta, que la veía fijamente. La gota que derramó el vaso ocurrió cuando aproximadamente a las 3 semanas de habernos mudado, la situación había empeorado a tal grado que mi hija se negaba a entrar en su propio cuarto. Lloraba y temblaba de miedo señalando por encima del marco. ahí está el niño, mamá. Me está viendo. Se ríe de mí. Decía que era un niño como de 5 o 6 años de edad, pero que tenía sudor rojo, sobre todo en sus orejas. Esto principalmente porque ella no sabía lo que era ver a otra persona sangrar, o al menos es lo que me imagino. Mi esposo y yo nos empezamos a preocupar, pues todo el tiempo que vivimos en la propiedad
Mi hija no había inventado alguna historia similar o siquiera presentara una conducta de tal miedo hacia las personas. Pues antes que nos mudáramos era una persona que le gustaba jugar con cualquier otro niño sin importar su edad. El hecho que ahora tuviera miedo de lo que parecía ser un niño indicaba que no era una situación que se hubiera presentado con anterioridad. Más cuando desde que nos habíamos mudado ella no había convivido con ningún niño de esas características. De hecho, solo había convivido con algunos de sus primos mientras íbamos los fines de semana. Pasaron algunos días de que mi hija actuaba mucho más extraña de lo normal, cuando una amiga que visitó la casa, al cruzar la puerta, lo primero que me dijo fue que le parecía muy extraño que el sonido se aislara tanto simplemente con un pequeño muro en la puerta. Conforme avanzamos a la casa, empezó a notar que igualmente el clima se volvía más frío. De repente me comentó: «Oh, no sabía que tenías visita. ¿Quién más vino hoy?». Su pregunta fue con tanta curiosidad, sin dejar de voltear hacia la ventana. Aquello me tomó por sorpresa escuchar tal cuestionamiento, pues ella, mi hija y yo éramos las únicas personas que estábamos en la propiedad, por lo que le respondí: «No, nadie. Solo nosotras tres». Mencioné aquellas palabras mientras le frotaba la cabeza a mi hija que estaba caminando junto a nosotras por la casa. De inmediato una ráfaga helada cruzó por todo el cuarto y mi hija se abrazó de mi pierna mientras mi amiga me señalaba por la ventana, específicamente al árbol que estaba fuera de ella. «Entonces, ¿quién es ese niño?». Fue ahí cuando lo pude ver por fin. Un niño entre 6 y 7 años de edad con la piel muy pálida. Sus ojos eran oscuros y una mirada fijamente en dirección hacia donde estábamos nosotros, que se veía a través del cristal. Al notarlo sentí un escalofrío que me recorrió desde los pies a la cabeza, cruzando por toda mi espalda. Solamente fue una fracción de segundo lo que lo pude ver, pero su imagen ya se me había quedado grabada como una fotografía dentro de mi mente. El niño llevaba una playera blanca con muchas manchas rojas oscuras en distintas partes de ellas. Su piel era tan pálida como el color de una hoja de papel. Bajo sus ojos resaltaban un par de ojeras de color prácticamente morado, tan marcadas que parecía hacer notar que el niño no había dormido por lo menos 3 o 4 días. Sobre todo porque se resaltaban con la palidez que tenía en la piel de su rostro y que se complementaban sobre unas manchas de sangre que escurrían por sus oídos. Cuando mi amiga lo vio mejor, igualmente me dijo que sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Como un reflejo, volteé a ver a mi hija para confirmar lo que me estaba temiendo. «¿Ese es el niño que te molesta, hija?». A lo que ella sintió con la cabeza. Inmediatamente volteé en dirección hacia el árbol del patio. Aquel extraño joven ya no estaba ahí y las ramas estaban tan quietas como si no hubiera habido ninguna ráfaga a su alrededor. De repente, un viento helado se acentuó directamente en la habitación, haciendo que mi amiga se estremeciera notoriamente. Podría jurar que una lágrima rodó por su mejilla. Yo entendía ese sentimiento. Nunca me había encontrado en una situación siquiera cercana a lo que habíamos visto aquel día. En ese momento salimos de la propiedad en dirección a la iglesia para platicarle al padre lo sucedido. Amablemente el señor cura acudió a mi domicilio y nos contó que en aquella casa un niño había fallecido por cuestiones de un accidente aparente, que podía sentir su esencia aún por ahí. De su maletín sacó un frasco de agua bendita y empezó a rociarla por toda la casa mientras encendía un cirio y rezaba algunas oraciones. Cuando terminó de hacerlo, nos recomendó que hiciéramos una oración junto con él para reunir algo más de energía positiva para el descanso del muchacho. Sorpresivamente, después de aquello, mi hija dejó de mostrar un temor tan evidente alrededor de toda la casa. Empezó a jugar por todo el lugar y a los pocos días volvió a su cuarto a dormir. Por mi parte no volví a ver al niño en el árbol,
El ambiente se tornó un poco más ligero, aunque en ocasiones se escuchaban ruidos en la casa, aun cuando solo estábamos mi hija y yo. Fue una situación bastante impactante para mí, pues, como les mencioné antes, yo no había pasado por algo de ese tipo, ni siquiera cercano. Aquellos días tuve mucho miedo por mí, por mi hija y por mi marido. Y a pesar de que, como les digo, mi hija se tranquilizó y no volví a ver ninguna figura de un niño alrededor de la casa, durante las noches y algunas partes del día, se puede percibir una pequeña sombra que se desplaza por los pasillos y los marcos de las puertas en la propiedad. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta historia. Existen entidades que se quedan varadas en nuestro plano cuando suelen irse por situaciones accidentales donde aún no es su tiempo. A veces hay que hacerlos ver la luz para que puedan dejar de buena manera nuestro entorno. Déjame en los comentarios si conoces una historia similar o sobre qué otro tipo de temas te gustaría escuchar más adelante. En la descripción encontrarás todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, sobre todo en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para de esta manera poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Asimismo, te invito a que nos hagas llegar tus historias, sugerencias y vivencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas en cuenta para nuestros futuros relatos. Les mando un saludo a toda la comunidad de Facebook y Spotify, sobre todo a aquellos que no se pierden ninguno de nuestros episodios. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.